Hay una idea muy extendida que muchas personas aceptan sin cuestionar. La idea de que creer en Dios debería hacer la vida más sencilla. Que la fe sirve para evitar problemas, para reducir el dolor, para vivir con menos cargas. Y cuando esa expectativa no se cumple, algo se rompe por dentro. Porque la realidad no siempre coincide con esa idea. Hay personas que creen profundamente y aún así enfrentan dificultades constantes. Problemas que no desaparecen. Caminos que no se aclaran. Situaciones que se vuelven más complejas con el tiempo. Y entonces surge una pregunta incómoda que muchos no se atreven a decir en voz alta. Si creo en Dios, ¿por qué mi vida sigue siendo difícil? Esta pregunta no nace de la falta de fe. Nace del choque entre lo que se esperaba y lo que se vive. Porque cuando alguien cree esperando alivio inmediato y ese alivio no llega, la fe se ve sacudida. No porque sea débil, sino porque estaba construida sobre una idea incompleta. La fe no es una garantía de comodidad. No es un seguro contra el dolor. No es una promesa de tranquilidad constante. Y cuando se entiende esto, la fe deja de ser una expectativa y empieza a convertirse en algo más profundo. Pero llegar a ese punto no es fácil. Muchos se sienten frustrados cuando descubren que creer no les evitó el sufrimiento, que confiar no les ahorró las caídas, que seguir creyendo no les resolvió la vida. Y esa frustración suele venir acompañada de culpa, como si algo se estuviera haciendo mal. Aquí es donde muchos abandonan sin decirlo. No dejan de creer por completo, pero se distancian. Creen con reservas, creen con desconfianza, creen sin la misma entrega. Porque nadie les explicó que la fe no promete una vida fácil, promete una forma distinta de atravesarla. La dificultad no desaparece cuando se cree, cambia la manera de enfrentarse a ella. Pero esa diferencia no siempre es evidente al inicio. Al principio, creer puede sentirse incluso más pesado, porque se cargan expectativas que no se cumplen. La fe no elimina el conflicto, lo revela. No quita el dolor automáticamente, lo atraviesa. No hace la vida sencilla, la hace más consciente. Y esa conciencia duele, porque obliga a mirar la realidad sin disfraces. Creer en Dios no significa que todo salga bien. Significa que incluso cuando no sale bien, hay algo que sostiene por dentro. Algo que no se ve desde afuera, pero que evita que todo se rompa por completo. Este mensaje no es para prometer soluciones rápidas. Es para aclarar una verdad que muchos descubren demasiado tarde. La fe no te promete una vida fácil. Te promete una forma distinta de caminar cuando la vida se vuelve difícil. Y entender esto cambia completamente la manera de creer. Cuando alguien empieza a creer, muchas veces lo hace buscando alivio. No siempre lo dice así, pero lo siente. Alivio para el cansancio, alivio para el dolor, alivio para las preguntas que no tienen respuesta. Y no hay nada incorrecto en eso. Es humano querer descansar de lo que pesa. El problema aparece cuando se confunde alivio con ausencia de dificultad. Cuando se cree que la fe va a eliminar los conflictos, las pérdidas, los momentos duros. Porque cuando eso no ocurre, la fe se enfrenta a una realidad que no encajaba en la expectativa inicial. Aquí es donde muchas personas se desorientan. No porque no crean, sino porque nadie les explicó que la fe no funciona como una solución inmediata. Se sigue creyendo, pero con una sensación extraña, como si algo no estuviera funcionando como se esperaba. En esta etapa, la dificultad no solo duele por lo que es, sino por lo que representa. Representa una contradicción. Creer y sufrir al mismo tiempo parece incompatible para muchos. Y esa tensión interna genera confusión. Se empieza a pensar que quizá creer no sirve de mucho si la vida sigue siendo complicada. Pero la fe nunca fue diseñada para evitar el conflicto. Fue pensada para acompañar a la persona dentro de él. No para borrar el camino difícil, sino para darle sentido mientras se camina. Y esa diferencia cambia por completo la forma de entender lo que significa creer. Aquí se descubre algo incómodo. Creer no protege del dolor, pero protege de perderse en él. No evita la caída, pero evita que la caída destruya todo. No hace la vida fácil, pero la hace más consciente. Y esa conciencia, aunque pesa, también fortalece. Muchas personas llegan a este punto sintiéndose decepcionadas. No de Dios, sino de la idea que tenían sobre la fe. Y esa decepción es necesaria,
porque obliga a soltar una fe basada en expectativas irreales para construir una fe más profunda y más honesta. En esta etapa, creer deja de ser un refugio cómodo y se convierte en una decisión diaria. Una decisión de seguir adelante aun cuando no hay garantías. Una decisión de confiar incluso cuando la vida no mejora de inmediato. Y eso requiere más madurez de la que se suele imaginar. La fe aquí ya no se vive como una promesa de bienestar constante, sino como una presencia que acompaña incluso cuando todo se complica. Y aunque esto no elimina el cansancio, evita que el cansancio se vuelva desesperación. Este momento marca una diferencia importante. La fe deja de ser una expectativa de comodidad y empieza a ser una forma de enfrentar la realidad con mayor profundidad. No se cree para evitar la dificultad, se cree para atravesarla sin perder lo esencial. Y cuando esta comprensión empieza a asentarse, la fe deja de decepcionar y empieza a transformarse en algo más sólido, menos frágil y mucho más real. Con el paso del tiempo, la persona empieza a notar que creer no le quitó los problemas, pero sí le cambió la forma de mirarlos. Antes, cada dificultad se sentía como un obstáculo que debía desaparecer lo antes posible. Ahora, aunque el deseo de que termine sigue ahí, aparece una comprensión distinta. La dificultad ya no se vive solo como algo que estorba, sino como algo que revela. Aquí se empieza a notar que muchas de las cosas que duelen no vienen a destruir, vienen a mostrar límites. Límites emocionales, límites de control, límites de expectativa. Y aceptar esos límites no es sencillo, porque implica reconocer que no todo se puede manejar, ni resolver, ni entender de inmediato. En esta etapa, la fe se vuelve incómoda, no porque falle, sino porque deja de encajar con las ideas simples. Ya no se puede creer esperando que todo mejore rápido. Ya no se puede confiar esperando resultados inmediatos. Y eso obliga a replantear la relación con Dios desde un lugar más realista. Muchas personas aquí sienten una especie de cansancio nuevo. No es el cansancio del problema en sí, es el cansancio de sostener expectativas que ya no funcionan. Se empieza a soltar la idea de que creer es una garantía de tranquilidad, y eso duele, porque esa idea daba seguridad. Pero al mismo tiempo, soltarla libera, porque deja espacio para una fe más honesta. Una fe que no exige resultados para existir. Una fe que no necesita comprobarse a cada momento. Una fe que acompaña incluso cuando no hay respuestas claras. En este punto, la persona empieza a notar que la dificultad no la está alejando de Dios, la está obligando a conocerlo desde otro lugar. No desde lo que se espera recibir, sino desde lo que se aprende a sostener. Y esa diferencia es profunda. Aquí se entiende que la fe no elimina la fragilidad humana. No convierte a la persona en alguien fuerte todo el tiempo. Permite ser frágil sin perder el rumbo. Permite cansarse sin abandonar. Permite dudar sin romper la relación. Este proceso no es cómodo ni rápido. Es lento, silencioso y a veces contradictorio. Pero es en esta lentitud donde la fe deja de ser superficial, donde deja de depender de emociones pasajeras, donde empieza a echar raíces más profundas. En esta etapa, creer ya no se siente como una promesa de bienestar constante. Se siente como una presencia que acompaña incluso cuando el bienestar no está. Y esa presencia, aunque no quita el dolor, evita que el dolor lo consuma todo. Aquí la fe empieza a sostener sin prometer, a acompañar sin explicar, a permanecer sin exigir. Y esa forma de creer, aunque menos llamativa, es mucho más resistente cuando la vida se vuelve difícil. Este punto marca un cambio importante. La persona deja de creer esperando una vida fácil y empieza a creer entendiendo que la vida seguirá siendo compleja. Pero ahora se vive con una base interior distinta, más estable y menos dependiente de que todo salga bien. En este punto del camino, la persona empieza a darse cuenta de algo que antes no quería aceptar. La fe no vino a reemplazar la realidad, vino a convivir con ella. No llegó para borrar las dificultades, llegó para cambiar la forma de atravesarlas. Y esa diferencia, aunque sutil, transforma profundamente la experiencia de creer. Aquí se entiende que la vida no se divide entre momentos de fe y momentos de problema. Ambos ocurren al mismo tiempo. Se puede creer y sufrir. Se puede confiar y sentirse cansado. Se puede seguir adelante aun cuando no hay claridad. La fe no elimina esas contradicciones, las sostiene. En esta etapa,
Muchas personas dejan de esperar que la fe les devuelva la vida que tenían antes del dolor. Empiezan a aceptar que el proceso las está llevando hacia una versión distinta de sí mismas. No necesariamente más fuerte, pero sí más consciente, más real, más honesta con lo que siente. La fe aquí deja de ser una idea que se repite y se convierte en una experiencia que se vive. No se siente todos los días con la misma intensidad, pero permanece. Acompaña en silencio. Sostiene cuando no hay palabras. Permanece incluso cuando no hay emoción. En este momento, la persona empieza a notar que el dolor no desapareció, pero ya no ocupa todo el espacio. Sigue ahí, pero no gobierna cada pensamiento. No define cada decisión. No determina todo el sentido de la vida. Y esa diferencia es importante, porque devuelve una sensación mínima de equilibrio. Aquí se aprende algo difícil pero necesario. Creer no significa estar protegido de la vida. Significa estar acompañado dentro de ella. Y esa compañía no siempre se siente, pero se nota en la manera de seguir adelante sin romperse por completo. En esta etapa, la fe se vuelve menos demostrativa y más interna. Ya no necesita ser explicada ni defendida. Se vive, se sostiene, se practica en la constancia diaria, incluso cuando nadie lo ve. Y esa forma silenciosa de creer suele ser la más profunda. La persona empieza a reconocer que muchas de las ideas que tenía sobre Dios estaban ligadas a resultados, a soluciones, a alivios inmediatos, y al soltarlas, descubre una relación menos condicionada. Una relación que no depende de que todo salga bien para existir. Aquí también se deja de interpretar cada dificultad como un fracaso espiritual. Se entiende que la vida tiene etapas complejas que no se evitan creyendo. Se atraviesan creyendo. Y esa diferencia cambia por completo la manera de enfrentar lo que duele. Este punto no trae respuestas definitivas, pero trae estabilidad. No elimina las preguntas, pero reduce la ansiedad por responderlas todas. La fe deja de ser una promesa de facilidad y se convierte en una forma de permanecer cuando la vida no es fácil. Y desde ahí, creer deja de ser una expectativa frustrada y empieza a ser una presencia constante que acompaña incluso en los momentos más complejos del camino. En esta etapa, la persona ya no se pregunta constantemente cuándo terminará lo difícil. La pregunta cambia de forma. Ya no gira en torno al final del problema, sino a lo que se está aprendiendo mientras se atraviesa. Este cambio no ocurre de golpe. Se va formando con el tiempo, a medida que la vida obliga a permanecer incluso cuando no hay respuestas claras. Aquí se empieza a notar que la fe no está diseñada para eliminar la incertidumbre, sino para sostener a la persona dentro de ella. Antes, la incertidumbre se sentía como una amenaza. Ahora, aunque sigue siendo incómoda, ya no paraliza de la misma manera. Se aprende a convivir con lo que no se controla. En este punto, muchas personas descubren que gran parte del desgaste que sentían no venía solo de las circunstancias, sino de la lucha interna por entenderlo todo. Al soltar esa lucha, algo se aligera. No porque todo tenga sentido, sino porque se acepta que no todo necesita ser explicado para ser vivido. La fe aquí se vuelve más práctica que emocional. Se manifiesta en pequeñas decisiones diarias, en levantarse aun cuando no hay ganas, en continuar sin entusiasmo, pero con constancia, en seguir adelante sin necesitar sentirse fuerte todo el tiempo. Y esa constancia tiene más valor del que parece. En esta etapa, la persona deja de medir su fe por cómo se siente. Ya no se pregunta si cree lo suficiente según su estado emocional. Entiende que creer no siempre se siente bien. A veces se siente pesado. A veces se siente seco. Y aún así, sigue siendo fe. Aquí también se rompe una idea común. La idea de que una vida de fe debería verse ordenada y tranquila desde afuera. Se entiende que la fe real convive con el caos, con la duda, con el cansancio. No los niega, los atraviesa. La persona empieza a reconocer que el proceso la hizo más consciente de sus propios límites. Ya no intenta sostenerlo todo sola. Aprende a aceptar su fragilidad sin verla como un fracaso. Esta aceptación no debilita, fortalece de una manera silenciosa. En este punto, la fe deja de ser un ideal al que se intenta llegar. Se convierte en una forma de caminar imperfecta pero honesta. No busca impresionar, no busca demostrar, busca permanecer con integridad dentro de una vida que no siempre es sencilla.
Aquí se entiende que la dificultad no invalida la fe. La expone, la profundiza, la limpia de expectativas irreales. Y aunque el camino siga siendo complejo, se recorre con una base interior más estable. Este momento no trae soluciones inmediatas, pero trae algo distinto. Trae claridad para seguir adelante sin engañarse. Trae la capacidad de aceptar que creer no es vivir mejor, es vivir de una manera más consciente incluso cuando la vida duele. En esta fase del camino, la persona ya no espera que la fe cambie la vida desde afuera. Ya no se despierta pensando que creer debería hacer que todo sea más sencillo. Algo se acomodó por dentro. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque la manera de enfrentarlos dejó de depender de expectativas irreales. Aquí se empieza a comprender que la fe no vino a suavizar la vida, vino a darle profundidad. No vino a evitar el dolor, vino a enseñar a atravesarlo sin perderse. Esta comprensión no llega con emoción, llega con claridad. Una claridad que se forma después de mucho cansancio y muchas preguntas. En este punto, la persona deja de pensar que creer es una recompensa. Deja de pensar que la fe funciona como un intercambio. Se entiende que creer no garantiza resultados visibles, pero sí transforma la forma de vivir lo invisible. Y esa transformación, aunque no se note desde afuera, sostiene mucho más de lo que se imagina. La fe aquí se vuelve más silenciosa y más firme. Ya no necesita confirmaciones constantes. No depende de sentirse bien para existir. Permanece incluso cuando la vida sigue siendo complicada. Esta permanencia no es cómoda, pero es estable. En esta etapa, la persona empieza a notar que el dolor no definió su camino, pero sí lo formó. No lo eligió, no lo buscó, pero al atravesarlo, algo se fortaleció por dentro. No una fortaleza ruidosa, sino una capacidad mayor de sostenerse sin romperse. Aquí se aprende a vivir sin promesas falsas, sin la idea de que todo mejorará rápido, sin la expectativa de que creer elimina las dificultades. Se vive con una fe más realista, menos idealizada, pero mucho más resistente cuando la vida se vuelve difícil. La persona deja de pedir una vida fácil y empieza a pedir claridad para atravesar la que tiene. Este cambio es profundo, porque transforma la relación con Dios. Ya no se basa en lo que se espera recibir, sino en lo que se aprende a sostener. En este punto, creer deja de ser una reacción al dolor y se convierte en una postura frente a la vida. No se cree para evitar el sufrimiento, se cree para no perder el sentido dentro de él. Y esa diferencia redefine completamente la experiencia de fe. La fe ya no se mide por lo que se obtiene, sino por lo que se conserva. Se conserva la integridad. Se conserva la capacidad de seguir adelante. Se conserva la posibilidad de vivir sin endurecerse, aun cuando la vida no se vuelve fácil. Este momento no marca el final del camino, pero confirma algo esencial. La fe nunca prometió una vida sencilla. Prometió una forma distinta de vivir cuando la vida no lo es. Y entender esto permite creer sin engaños, sin falsas expectativas y sin decepciones innecesarias. Al llegar hasta aquí, queda claro que la fe nunca fue una promesa de comodidad. No fue una garantía de que todo saldría bien y de que el dolor desaparecería con solo creer. La fe fue, desde el inicio, una invitación a vivir la realidad con más profundidad, no a escapar de ella. Muchas personas se decepcionan porque esperaban que creer cambiara las circunstancias. Pero lo que cambia primero no es la vida, es la manera de sostenerla. Creer no evita los momentos difíciles, pero evita que esos momentos definan por completo quién eres. No quita el peso, pero enseña a cargarlo sin perder el equilibrio. Entender esto libera de una carga innecesaria. La carga de pensar que algo está mal cuando la vida sigue siendo difícil. La carga de creer que la fe falla cuando el dolor continúa. La fe no falla porque la vida sea compleja. La fe existe precisamente para acompañar esa complejidad. Creer en Dios no significa vivir sin problemas. Significa no caminar solo dentro de ellos. Significa tener una base interior que permanece incluso cuando todo alrededor se mueve. Esa base no siempre se siente, pero se nota en la capacidad de seguir adelante sin romperse. Este mensaje no busca convencer ni imponer. Busca aclarar una verdad que muchos descubren después de mucho cansancio. La fe no promete una vida fácil. Promete una forma distinta de atravesarla cuando se vuelve difícil. Si este contenido conectó contigo,
Es probable que estés atravesando una etapa así. Y si este mensaje te ayudó a ver la fe desde otra perspectiva, aquí seguiremos compartiendo reflexiones para quienes creen, dudan y continúan aun cuando el camino no es sencillo. Suscríbete para más mensajes como este y acompáñanos en estas reflexiones que no prometen soluciones rápidas, pero sí una forma más honesta de caminar la vida.